medir o determinar factores que se van a llamar factores Q de calidad en bobina y factores de pérdidas en los capacitores. Dijimos también que las fuentes de alternas pueden ser cualquiera de estas tres y que los detectores pueden ser desde osciloscopio, tipos auriculares en los cuales yo escucho una cierta estática y eso me permite saber si está o no en equilibrio el puente, o bien estos sistemas con algún instrumento de aguja que puede ser desde un galvanómetro hasta este sistema con un microamperímetro. Vimos qué pasaba, cómo respondía el puente ante pequeños desequilibrios y operando matemáticamente llegamos a una expresión UPN, que es la caída de tensión que tengo en bornes del detector cuando en una de las impedancias se produce, o en una de las ramas se produce un desequilibrio, por ejemplo, un delta Z, una variación de la impedancia en una de las ramas, que es la que está acá indicada en azul. Si nosotros seguimos operando a partir de un cambio de variable y derivábamos de respecto de k, ¿sí? Obteníamos que la máxima sensibilidad de este puente la vamos a tener cuando ese k sea igual a 1 y como consecuencia de ello sacamos la conclusión de que para que un puente tenga la máxima sensibilidad las impedancias de las ramas cruzadas deben ser iguales entre sí, deben ser la misma impedancia. Como este puente es en alterna, entonces ahora no podemos trabajar tal como lo veníamos haciendo en continua, sino tenemos que introducir los fasores. Fasores tensiones, fasores corriente. Entonces, todo lo que está arriba en azul sería el diagrama fasorial de tensiones, todo lo que está abajo en rojo sería el diagrama fasorial de corrientes. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, acá le vuelvo a dibujar el mismo puente, si ustedes ven la tensión U fasor, que está aquí, básicamente está constituido por la suma cuando el puente está en equilibrio, o digamos está fuera de equilibrio, se va a cumplir que la caída de tensión U va a ser igual a la caída de tensiones generada por la circulación de la corriente IB por esta impedancia ZB y por la circulación de la corriente IA por la impedancia ZA. Entonces vemos que la tensión U, fíjense, está compuesto por IA por ZA más IB por ZB. Pero en las otras ramas también circula corriente, una corriente ID y una corriente IC. Entonces, esas corrientes, cuando circulan por las respectivas resistencias, producen caída en esas ramas. Entonces, yo también puedo decir que aproximadamente la tensión U también va a ser igual a la caída en esta impedancia ZC más la caída en la impedancia ZD. O sea, ZD más ZC también me da la tensión U. Pero entre N y P hay una diferencia potencial que puede ser grande o pequeña dependiendo cuán equilibrado o cuán desequilibrado está el puente. Si este instrumento este instrumento detector tiene una impedancia ZG y circula una corriente IG, la caída entre NP de tensión será IG por ZG. Eso si lo veo desde el punto de vista de las tensiones. Si lo veo desde el punto de vista de la corriente, circulará una corriente I sub G. Y por supuesto, la suma de las corrientes me dará la corriente I total que va hacia la fuente. Como consecuencia de esto, yo planteando Kirchhoff de corriente, puedo decir que si tengo una tensión U sub G, entonces la suma de IA más IB en un cierto nodo, perdón, IB más C, fíjense en la corriente que llega al nodo O, es IB y C, la suma de corrientes me da I, y es la misma corriente I que yo obtendría, que sería la suma de IA más Z más IB en el nodo M, que es esta ecuación en definitiva, esta recuadrada en azul. Cuando yo ajusto las impedancias y modifico las relaciones del puente de forma tal que este detector, si es un osciloscopio, no marque una diferencia potencial, o si es un equipo que está sensando corriente, midiendo corriente, deje de medir corriente, es decir, cuando está en equilibrio, esa caída IG por ZG tiene que desaparecer. Entonces, si nosotros a esto lo hacemos cero, vamos a ver que esta línea en azul coincide con esta línea en azul, o sea que IA por ZA igual a ZD por ID.
Lo mismo se cumple que ZB por IB, fíjense, si esto se hace 0, se superpone con ZC por IC. Y esas caídas de impedancias, ¿sí? La podemos descomponer fasorialmente en caídas en resistencias que van a estar en fase con la corriente. Esta caída, por ejemplo, RD por ID, va a estar en fase con la corriente ID. Esta caída RC por IC va a estar en fase con la corriente IC. Y a su vez vamos a tener la parte imaginaria, a 90 grados de la caída resistiva. JXC por IC, JXD por ID, que JXA por IA. Lo que digo acá en C es lo que vale para B, porque las caídas son las mismas, o sea que estamos diciendo lo mismo. Entonces, chicos, fíjense en cómo estas tensiones en azul se desequilibran en sus partes resistivas y reactivas. Si nosotros seguimos trabajando y logramos que las caídas en las reactancias XA y XB, que serían XA, esta que está acá, ¿sí? XA y XB la hacemos igual a 0, entonces en definitiva nos va a quedar que la impedancia ZA es RA y que la impedancia ZB es RB. Y a su vez si logramos, en base al diagrama anterior, que phi sub D sea igual a phi sub C y phi sub A es igual a phi sub B, fíjense que los ángulos son exactamente lo mismo, entonces como consecuencia de ello puedo determinar esta relación, a partir de lo cual puedo concluir esto que está acá. Entonces, cuando se cumplen estas dos condiciones que están en rojo, que las caídas de tensiones son iguales y que a su vez los ángulos de esas dos ramas son iguales, paso a un puente simplificado que sería de esta forma, cuyo diagrama fasorial de este puente simplificado sería este que está aquí. Fíjense en que es más sencillo, las caídas de tensiones me quedan en una misma recta de acción con U superpuesta en la misma línea de acción, la puedo descomponer, ¿sí?, en triángulos rectángulos, en caídas XD y caídas resistivas, en función de las direcciones de la corriente. Y la corriente A, que es igual a IB, también me queda en fase con esas tensiones. Entonces, fíjense en cómo de tener un puente que en condición de desequilibrio era esto que estaba acá, a cómo esto en el equilibrio y haciendo algunas simplificaciones, me queda un esquema mucho más reducido. Si nosotros reemplazamos en la primera ecuación que vimos en la clase pasada, que eran las ecuaciones generales, y desarrollamos, nosotros podemos llegar a este trabajo binómico que está acá. De los cuales si nosotros igualamos las partes reales con reales, imaginarias con imaginarias, básicamente nos queda que RA por RC es igual a RB por RD, y después nos quedará las partes imaginarias iguales, RA por XC igual a RB por XD. Como consecuencia de ello, nosotros podemos despejar y determinar RC como una relación de resistencia y XC también a partir de una relación de resistencia. O sea que en ambos casos, ambas resistencias, supongamos que las incógnitas sean la C, dependen de la relación de resistencias RA y RB, o sea, de estas dos resistencias laterales. Fíjense en que de tener impedancias, con dos ramas que ahora tienen resistencia, el circuito en alterno es mucho más sencillo. Ahora, si las resistencias se vuelven variables, por ejemplo la RA con la RD, y esta en la rama OP es la resistencia y reactancia incógnita, nosotros podemos determinar estas relaciones. Y para el caso particular de que tengamos desequilibrio, vamos a poder determinar la corriente A y la corriente B simplemente haciendo estas relaciones. Y A, que circula por acá, va a ser la tensión U sobre RA más RB. Y la corriente ID, que va a circular por acá, va a ser U sobre RC, que viene a ser la X, más RD. Pero como está en desequilibrio, acá habrá una diferencia potencial. O sea, los desequilibrios son pequeños, las corrientes son pequeñas, porque acá hay una pequeña diferencia potencial que me motiva esa corriente, ¿sí? Esto que hicimos acá es un caso bastante
aproximado, ¿sí? Porque estamos prácticamente suponiendo de que esta corriente por aquí es pequeña. Si nosotros eso lo reemplazamos, porque hacemos Kirchhoff de tensiones o malla, podemos determinar UPN, o sea, podemos determinar caída de UP a UN. Entonces, será menos esta caída. Por ejemplo, si lo hacemos con la de abajo, sería esto polariza más menos y esto polariza más menos. Por lo tanto, si nos movemos de N a P, porque es UNP, o sea, nos movemos de N a P, nos podemos mover en sentido horario o nos podemos mover en sentido antihorario. Si nosotros nos movemos en sentido antihorario, vemos que entramos por el lado más menos de la caída IA por RA. Y si seguimos el sentido horario, entramos por la parte menos de la caída ID por ZD. Por eso es el menos que está aquí. Si sacamos factor común, reemplazamos por estas corrientes, así por estos cocientes, sacamos factor común U e igualamos a cero, porque en definitiva lo que queremos es que esa caída de tensión no exista. Vamos a llegar a la conclusión de que en equilibrio vale esta ecuación que está en naranja. Y fuera del equilibrio vale esta ecuación que está en azul. O sea que habrá una tensión E sub D en el detector que será distinta de cero. Cuando nosotros movamos la resistencia, lo que trataremos de hacer es que esta tensión E sub D se haga cero. Entonces fíjense que si nosotros modificamos las resistencias RA y modificamos la resistencia RD, básicamente esa tensión ED va a estar conformada por dos caídas que tienen que ver con las resistencias variables. A un término le llamaremos A, al otro término le llamaremos B, y fijaremos que a medida nosotros vamos modificando estas resistencias, lo que vamos haciendo es converger, ¿sí?, en cada posición que nosotros vamos conmutando, de forma tal que esto va convergiendo cada vez y tendiendo a cero, hasta que llega un punto que sub D en el equilibrio es cero. O sea que si este detector fuese un osciloscopio que mide la diferencia potencial, llegará un momento que la señal que yo esté midiendo, E sub D, será cero. En el osciloscopio veré una línea, que significa que los potenciales N y P son iguales entre sí. Por lo tanto, la diferencia es cero, desaparece la señal en el osciloscopio. ¿Sí? Si fuese un detector de aguja, ese detector de aguja marca cero. ¿Sí? ¿Se entiende este gráfico? Quiere decir que en corriente alterna no es tan fácil llevarlo al equilibrio como en corriente continua, digo. No, se lo puede llevar también al equilibrio sin mayores inconvenientes. Simplemente que en continua esto no lo veíamos porque fasorialmente no lo veíamos. O sea, no. En continua no hay fasores. Entonces, en alterna sí. Entonces, cuando nosotros también decíamos la potencial del N igual al potencial P, la diferencia potencial es cero. Pongo un detector, por ejemplo, un osciloscopio, que es un instrumento de alta impedancia de entrada, esa tensión marca cero. O sea, esa tensión, esa diferencia potencial desaparece y ya está. Pero acá, cuando decimos que desaparece, en realidad estamos tomando diferencias, fíjate, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así, de forma tal que llega un momento que en este punto converge y esa diferencia de tensiones fasoriales desaparece y se va haciendo cero. Claro. ¿Sí? Porque ahora todo lo que vemos en alterna es fasorial. Lo que antes nosotros acá le llamamos, ¿dónde estaba? Acá, que esta era la caída que tenía en el detector, y nosotros dijimos, tenemos que llevar a cero. Bueno, ¿cómo llevamos a cero? Básicamente modificando RA y modificando RD, que figuran en las caídas de estos dos términos, que lo podemos llamar A y B. Entonces, modificando estos valores de resistencia, modificamos los términos A y B, hacemos que A y B cada vez sean iguales, y cuando los términos tiendan a ser iguales, esta ED, que es aproximadamente igual a esta diferencia, comienza a hacerse cero. Entonces nosotros en un primer paso conmutamos, tenemos este fasor, segundo conmutamos, tenemos este otro fasor, y vamos haciendo una serie de conmutaciones con la resistencia de forma tal que esa diferencia fasorial es cero. ¿Qué significa que la convergencia de esto sea cero? Bueno, básicamente significa, porque fíjense que esto es un diagrama, un plano complejo, ¿no?
Tengo la parte real y tengo la parte imaginaria. Lograr que esta diferencia potencial sea cero es lo que nosotros, yo dije rápidamente, hacemos algo tal que en el diagrama fasorial esta caída desaparezca. Eso es lo que hacemos acá. El ED es la caída que tengo aquí en el detector. Que SD, yo recién dije, era el IG por el ZG. Bueno, esa caída tiene que desaparecer. ¿Cómo desaparece esa caída? Cuando estos dos potenciales se hacen iguales. Después de hacer todo el desarrollo matemático, es decir, que aproximadamente esa caída es la diferencia entre estos dos términos A y B. Cuando estos dos términos A y B se aproximan, tenemos desde el punto de vista fasorial, porque acá es alterna, una convergencia de su D a cero. Y la máquina queda en equilibrio, el puente queda en equilibrio. ¿Cuáles son las cargas que podemos poner en estos puentes de alterna como desconocidas? Una resistencia con una inductancia en serie, una resistencia con una capacidad en serie, una resistencia con una inductancia en paralelo, una resistencia con una capacidad en paralelo. Entonces aquí hay que empezar a definir factores. Uno de los factores que se define y que de hecho se mide, incluso los instrumentos de medición los miden, son los factores de calidad. Y eso se utiliza cuando yo tengo bobinas. Y básicamente se va a definir como el cociente entre la energía almacenada y la energía disipada. Obviamente, es fácil darme cuenta ya a esta altura, con los conceptos que tengo de máquinas eléctricas, con los conceptos que tengo de medida, con los conceptos que tengo de electrotecnia y con los conceptos que tengo de física, que la energía almacenada obviamente se almacena en los elementos reactivos, capacitivos o inductivos, en sus respectivos campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? O en los campos magnéticos de las bobinas, suponiendo que fuesen circuitos magnéticamente acoplados, ¿no? Porque puede ser que sea una bobina sola, o puede ser que justo esa bobina que estoy midiendo en el laboratorio, al circular corriente, se acople magnéticamente con alguna bobina que esté cerca. Entonces, en definitiva, en esas bobinas, en esos campos, se almacena campo magnético, y si es capacitor, esa energía se almacena en el campo eléctrico. Y las resistencias básicamente disipan potencia, disipan energía. Son vatios de potencia que se disipan transformándose en calor. Siempre, para nosotros los eléctricos, las resistencias representan pérdidas porque al circular corriente generan básicamente disipación de potencia. Calor, y para nosotros el calor en general representa pérdida. No sería lo mismo para el que estudia ingeniería mecánica. Pero para el eléctrico el calor representa una energía de pérdida. Si vamos al primer caso, que sería un circuito RL, y nosotros aplicamos el factor de calidad Q, fíjense en que la energía almacenada la podemos entender como I cuadrado LXL, y la energía disipada I sub L al cuadrado por RL. Simplificando las corrientes, nos queda que básicamente es una relación entre la reactancia de la bobina y la resistencia serie asociada que tiene esa bobina, que incluso esa resistencia yo la puedo determinar. Si es un valor grande, quizás con un ómetro. Si es un valor muy chiquitito, muy pequeño, podría poner un puente para sacar el valor de la resistencia de continua, ¿sí? Como lo que ya vimos. O podríamos utilizar el método indirecto tensión corriente, conexión corta, si fuese pequeño. De forma tal que sacamos ese Q. Ahora, si esto nosotros lo analizamos fasorialmente, vamos a ver que si esto está girando en un sentido omega en el plano complejo, con una velocidad angular eléctrica omega igual a 2pi por f, y justo fijamos la tensión pasando por la horizontal, habrá dos caídas, una en la bobina, otra en la resistencia. De forma tal que las composiciones fasoriales de las dos tensiones me dé la tensión U. Circulará una corriente, como este es un circuito inductivo, la tensión adelanta la corriente un ángulo phi, y nosotros podemos descomponer esa tensión U en dos tensiones, U sub R en fase con la corriente I, porque en la resistencia la corriente y la tensión están en fase, o sea que U sub R estará en fase con I, y a 90 grados de la corriente adelantando estará la tensión U sub L,
de forma tal que U sub L acá más U sub R aquí me dé la tensión resultante final U. El ángulo entre U sub L y U es delta y el ángulo entre U e I es phi. Fíjense en que si yo sumo phi más delta me da 90 grados. Phi es el ángulo de la impedancia de esta impedancia, valga la redundancia, que quiero determinar con el puente de alterna. Y delta es 90 menos phi, o sea que delta se llama ángulo complementario y ese delta significa ángulo de pérdida. Y si nosotros sacamos la tangente de delta, nos queda un factor de pérdida, tangente delta, que será el cociente entre las trigonométricamente entre U sub R y U sub L. U sub R es I sub L por RS, omega L I sub L por omega LS. Simplificando los valores de corriente, me quedará RS sobre omega LS. ¿Sí? Entonces, bobinas con núcleos de aire, ¿sí? Reactores con núcleo de aire, es decir, no hay núcleo de hierro, tiene un núcleo de aire, la permeabilidad relativa es 1, generalmente tienen factores Q de calidad muy bajo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que este cociente es muy pequeño entre la resistencia ómica de la reactancia y la resistencia de la resistencia serie asociada. Y un reactor con núcleo de aire, ya vimos en su momento, se puede representar mediante un circuito RL serie. ¿Sí? Un reactor con núcleo de aire, no así un reactor con núcleo de hierro. Profesor, Sí, preguntita. sí, Por ser núcleo de aire, el Q es bajo. por ser con núcleo de aire. Porque al ser con núcleo de aire, la inductancia es baja. Recordad por máquinas eléctricas que cuando vos tenés un reactor con núcleo de aire, al ser aire, la inductancia depende de la permeancia, Sí. ¿sí? Y es inversa a la reluctancia. Si el mu relativo tiende a 1 porque es aire, es decir, el mu relativo baja, la reluctancia magnética es alta, o sea, el aire presenta mucha oposición al paso de las líneas de campo magnético. Como ello ocurre, y la inductancia L la podemos entender como n cuadrado sobre la reluctancia magnética, si la reluctancia es elevada, la inductancia es bajita. Si la inductancia es bajita, frente al valor de la resistencia, la reactancia es baja respecto de la resistencia. Entonces el numerador baja, Q baja. ¿Sí? Por eso es con un núcleo de aire, el Q te dice que es bajito. ¿Por qué? Porque las inductancias de los núcleos de aire son bajos. Yo hace mucho tiempo atrás le puse un ejemplo a ustedes. Les mencioné de las famosas bobinas de Robotsky que, por ejemplo, se utilizan en los analizadores de redes. Básicamente son bobinas con núcleo de aire. Y al tener núcleo de aire tienen inductancias bajitas. Y yo necesito que tengan inductancias bajitas para que por Henry, ley de Henry, las caídas de tensiones o la tensión inducida que tenga sea sumamente bajita. Entonces yo, al ser de aire, limito el valor de la tensión. No puede crecer mucho las tensiones inducidas porque el coeficiente de autoinducción es bajo, es pequeño. Y entonces por eso se dice que en este caso Q es pequeño. En bobinas con núcleo de aire, ese Q es bajito. Ahora, analizarlo también desde el punto de vista del diagrama fasorial. Esta tensión U es la tensión con la cual alimento este circuito RL. Eso depende de la fuente. Pero si una bobina con núcleo de aire, la caída U sub L acá va a ser pequeña, porque si L es pequeño, I por omega LS va a ser pequeño, o sea, este U sub L es cada vez más pequeño. ¿Sí? O sea que no es tan inductivo el circuito. Entonces, si esto decrece, la posición de la corriente se va modificando de forma tal que la caída de tensión U sub R, que tiene que quedar en fase con la corriente, se va modificando. ¿Se entiende eso? O más o menos.
¿Se entiende? Entonces las pérdidas se van a disparar. Porque si este ángulo phi se cierra, es decir, se vuelve más resistivo, y esta U forzosamente se va abriendo, porque no queda otra, para que la corriente I y esta U sub R sigan estando en fase, no queda que el ángulo delta se va abriendo. Y si el ángulo delta se va abriendo, la tangente delta va aumentando. Si la tangente delta va aumentando, las pérdidas van aumentando. Y si las pérdidas van aumentando, lógicamente esa bobina es de mala calidad. O sea que el factor de calidad Q es bajo. Fíjense que por el otro lado, tengo que conceptualmente llegar a lo mismo. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Se entendió, chicos? Buah, no me dicen absolutamente nada. No sé si... ¿Qué pasa si tengo ahora un circuito RL paralelo? Si yo tengo un circuito RL paralelo, es lo que ustedes en máquina vieron como circuito tanque. Nada más que ahora nosotros estamos haciendo un tratamiento desde mediciones eléctricas. La definición general de Q, factor de calidad, sigue siendo exactamente la misma, energía almacenada sobre energía disipada. Ahora lo común a esos dos elementos es la tensión, entonces uno será U cuadrado sobre X, me da la potencia en la reactancia, en la bobina, y U cuadrado sobre RP me da la potencia disipada en la resistencia, ¿sí? En paralelo. De forma tal que si yo simplifico las U cuadrado con U cuadrado, me queda RP sobre omega LP. Si yo hago el diagrama fasorial para esto, considerando que la tensión es la misma, la corriente I la podré entender a partir de una descomposición fasorial de dos corrientes. Una corriente I sub R en fase con U y una corriente I sub L que está a 90 grados respecto de U, porque esto es una bobina. Supongamos una bobina ideal. Entonces la corriente traza 90 grados con respecto de U. El desfasaje entre U e I, similar al caso anterior, sigue siendo phi. Y ahora el desfasaje entre las corrientes sigue siendo delta, ángulo complementario. De forma tal que si sacamos la tangente de delta, que es el cociente entre I sub R e I sub L, no quedará, y reemplazamos U sobre RP y U sobre omega LP por ley de Ohm, simplificamos la U, nos queda esta ecuación. Por lo tanto, cuando la corriente IR, es decir, la corriente que circula por esta resistencia, se hace más grande con respecto a la corriente que circula por la bobina, entonces el ángulo aumenta. Y si el ángulo aumenta, la tangente delta aumenta. Y si la tangente delta aumenta, significa que tengo cada vez más pérdidas. Por lo tanto, tendré menor calidad. Esto sería una bobina con núcleo de hierro. Las bobinas con núcleo de hierro generalmente se las representan así y tienen un Q elevado. Tienen un factor de calidad elevado. ¿Por qué? Porque la permeabilidad relativa es muy alta, la reluctancia es baja y por lo tanto la inductancia es muy alta. Son circuitos sumamente inductivos. ¿Sí? Entonces, si son circuitos sumamente inductivos, este denominador es mucho más grande con respecto al numerador, Q es bajito, el factor de calidad cambia. ¿Se entiende, chicos? Sí, pero eso estaba tratando de entender bien. O sea, el factor de calidad depende de la disposición entre la bobina y la resistencia. Digamos, si está en serie, Es es esto esto, que dijo Raúl. primero. Claro, En cualquier caso es esto, es el cociente entre claro, lo el que yo cociente, almaceno y lo que yo disipo. claro, ahí está. Si mi circuito almacena más de lo que disipa, eh, tiene un factor de calidad más alto. Si mi circuito disipa más de lo que almacena,
no tiene calidad, tiene un factor de calidad bajo. Y si tiene un factor de calidad bajo, significa que tiene una tangente delta que está relacionada con el ángulo de pérdida, entonces tiene muchas pérdidas. El indicador este de calidad, que es un tangente delta, es al revés de Q, digamos. Me dice, toma en consideración cuántas pérdidas tiene esa máquina o esa bobina. Cuando es con núcleo de aire, fíjate, tangente delta vale esto. Como L es muy pequeño, y fíjate que el ángulo es muy grande, la tangente delta es muy grande, la caída en la resistencia es mucho más grande que en la inductancia. Entonces me está diciendo fundamentalmente que esta disposición RL serie que representa una bobina con núcleo de aire, generalmente son con pérdidas importantes. Y si tengo pérdidas importantes, significa que tengo mucha energía disipada con relación a lo que almaceno. Entonces tengo un factor de calidad bajito. Y si tengo una bobina con núcleo de hierro, es al revés. Tengo un ángulo delta chiquitito, significa que tengo un coeficiente de pérdida tangente delta, un indicador de pérdidas bajo, la energía disipada es bajita y almaceno más de lo que disipo. Entonces tengo un Q elevado. Y eso ustedes en su vida profesional lo tienen que saber. Bobinas con núcleo de hierro, cuando ustedes hagan una medición, me tiene que dar un Q alto. Si me da un Q bajo, porque algo está mal. Y cuando tenga una bobina con núcleo de aire, me tiene que dar un Q bajito. Y fíjense en que si dudan, hacen el diagrama fasorial a lo que está entre U e I le llaman phi, el otro que le llaman delta. Y ahí se van a dar cuenta si ese delta es grande o si ese delta es pequeño. Simplemente haciendo un pequeño diagrama fasorial. Entonces son mejores las bobinas con núcleo de hierro, digamos. Toda la vida. Toda la vida. Por eso, en los filtros justamente que se hacen para hacer eliminación de contenidos armónicos, algo que está tan en moda ahora, se utiliza bobina con núcleo de hierro. El problema es que yo a veces necesito variar esa inductancia de forma tal que yo eh, pueda tener algunas variantes en cuanto al L, para que en función de eso yo pueda determinar cuál es la frecuencia o frecuencias que quiero eliminar o que quiero bloquear o que quiero minimizar. Entonces yo capaz que quiero eliminar la séptima, quinta y tercera, tercera, quinta y séptima, por ejemplo, porque es que quizás en base a las mediciones que hago me salen que esas son las más importantes, las más representativas. Entonces yo directamente quiero bloquear, minimizar esas tres. Entonces tengo que hacer un filtro bloqueo de banda que me deje pasar cualquier otro valor de frecuencia, pero que esas tres no, las bloquee. Entonces lo que puedo hacer son filtros pasivos utilizando resistencias y bobinas, que en la parte potencia se utilizan mucho. Y lo que a veces se hace es ponerle un entrehierro a la bobina y en vez de aire ponerle, eh, por supuesto el entrehierro tiene milímetro quizás o menos de un milímetro y a eso lo voy rellenando con papel. El papel es un material magnético. Entonces yo le puedo poner material con una chapita de hierro, sacar la chapita, ponerle más papel, menos papel. Entonces voy haciendo el entrehierro más grandecito, más chiquitito. Por supuesto es un juego muy finito el que hago, pero que repercute mucho en el valor de la inductancia. Hago que la inductancia crezca o descrezca, porque recuerden que en la curva BH la pendiente es L y depende directamente del mu relativo. Entonces cuando yo le pongo mucho entrehierro y tengo mucha dispersión, lo que hago es bajar la permeabilidad y entonces cuando bajo la permeabilidad le cambio la reluctancia al circuito. Y cuando le cambio la reluctancia al circuito, le cambio el valor de inductancia de esa bobina. ¿Sí? Entonces hago que esa bobina tenga más L o tenga menos L. Entonces, todo eso, por eso las bobinas con núcleo de hierro son muy, muy estudiadas, es un análisis muy interesante de hacer.
Que todo esto que le estoy mencionando lo tienen que vincular con máquinas eléctricas. Yo me imagino que todo esto lo tienen que haber explicado en máquinas 1, cuando vieron la primera bolilla que es reactor, donde se ve todo lo que es reactores en aire, después se ve todo lo que es reactores en hierro, y se hace un estudio fenomenológico, donde el estudio, en el caso de los reactores con núcleo de hierro, donde básicamente se estudian 3 casos. Nosotros aquí lo estamos viendo con un enfoque más bien de medidas eléctricas, ¿sí? Donde uno de los parámetros que mide nuestros equipos digitales es Q, en el caso de las bobinas. Entonces, el concepto final, cuando es con núcleo de hierro, es un RL paralelo. Este es el circuito, el diagrama fasorial, y tengo que esperar que el equipo me dé un Q alto. Y cuando es un RL serie, es porque es una bobina con núcleo de aire, ¿sí? No es que ponga una resistencia en serie con una bobina, no, una bobina con núcleo de aire. Conductor espiralado donde adentro no tengo nada, aire. Eso yo lo puedo representar, modelar mediante un circuito RL serie. Y cuando tengo una bobina, por ejemplo, un núcleo tipo acorazado con la bobina en la columna central, que así son los núcleos tipo acorazado, eso yo lo puedo representar mediante un RL paralelo. Y cuando hago las representaciones, serie y paralelo, puedo hacer los diagramas fasoriales, puedo aplicar la definición de Q y obtener cuánto vale Q. Y esperar que cuando yo mida, en el núcleo de hierro me dé un Q elevado y en el núcleo de aire me dé un Q bajo. Ahora, ¿qué pasaría si tengo circuitos RC serie? El concepto de Q no se modifica, energía almacenada sobre energía disipada. Hago el diagrama fasorial para un RC serie. Esto ya es electrotecnia 1. La tensión la aplico al serie. La caída U sub C se encuentra trazada a 90 grados con respecto a la corriente y la caída U sub R en fase con I. En general, como esto es un circuito capacitivo, está en adelanto, es decir, la corriente adelanta con respecto a la tensión. El desfasaje entre corriente y tensión es phi, el desfasaje entre tensión U y U sub C es delta, que depende directamente de este segmento U sub R. Tangente de delta, U sub R sobre U sub C. ¿Sí? Entonces opero matemáticamente, reemplazo y llego a este valor de tangente delta. En el caso de los capacitores, los equipos miden un factor que se llama D, que tiene que ver con los coeficientes de pérdida, que es la inversa del factor de calidad. Porque puede ser que en el dieléctrico el capacitor no tenga dieléctrico, si es un capacitor que lo podemos analizar quizás teóricamente, y todos los transformadores reales tienen un dieléctrico. Y ese dieléctrico es digamos, tiene una determinada corriente de pérdida, de fuga. Entonces ese D, que es 1 sobre Q, lo podemos simplemente determinar a partir de aquí, 1 sobre 1 omega CRS. Obtengo cuánto vale D, y oh casualidad, ese D, en este caso, cuando analizamos con circuitos capacitivos, es coincidente con el tangente delta. De nuevo, cuando la energía almacenada en este capacitor es elevada con respecto a la energía que se disipa, el Q es alto, el factor de pérdida es bajo. Pero cuando la energía que se almacena es poca y mayor es lo que se disipa, entonces el factor de calidad es bajo y el factor de pérdida es alto. Me dice que tengo un capacitor malo, porque tiene muchas pérdidas, tiene un factor D de pérdida muy elevado. Si tenemos un RC paralelo, de nuevo podemos hacer el diagrama fasorial, tensión corriente, determinar el ángulo phi, determinar el ángulo delta. Acá vemos que la corriente I sub C tiene que estar adelantando 90 grados con respecto a la tensión, porque esta rama es un capacitor puro, y en esta rama que tengo una resistencia pura, la tensión tiene que estar en fase con I sub R, de forma tal que la composición de ambas, por Kirchhoff de corriente, en ese nodo, me dé la corriente fasorial I. Entonces yo ya tengo determinado esto. ¿Cómo lo voy a determinar a Q? Como U cuadrado sobre XP o U cuadrado sobre RP, capacidad y resistencia paralelo. Opero un poco y me queda que Q vale esto.
como es capacitor, y yo generalmente necesito trabajar con los factores de pérdidas, que son las inversas de Q, opero y me queda 1 sobre omega Cp Rp. Que si yo hago la tangente de delta como una relación de corriente y opero matemáticamente, llego a la misma conclusión. O sea que en ambos casos, independientemente si es un RC serie o es un RC paralelo, el factor de pérdida D es el tangente delta, es la tangente delta. Que no ocurría eso con las bobinas. Fíjense, con las bobinas yo hablaba de Q y tangente delta, nada más. Acá en los capacitores hablo de Q, de D y de tangente delta. Pero en todos los casos, o en los dos casos posibles, RC serie y RC paralelo, ese factor D es coincidente con tangente delta. Cuando tengo RC serie y cuando tengo RC paralelo. ¿Sí? Si tengo un D elevado, significa que el factor de calidad es bajo. Si el factor de calidad es bajo, significa que la energía almacenada en el campo eléctrico de este capacitor es poca, y más es lo que se disipa. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, porque existen puentes de alterna, como ser, por ejemplo, el puente de Maxwell, que sirve para medir bobinas. Fíjense, yo voy a medir, por ejemplo, un circuito RL serie, ¿sí? Una bobina, que yo la puedo modelar mediante un circuito RL serie, que tendrá una resistencia asociada a RX desconocida y una bobina LX desconocida. Y este puente que se llama puente Maxwell, que es un puente particular de los puentes de alterna, sirve fundamentalmente para determinar inductancias, ¿sí?, con resistencias tales que esos factores de calidad hacia abajo. Es decir, que la energía almacenada es baja con respecto a la energía de pérdida, o la energía de pérdida es elevada con respecto a la energía almacenada. ¿Entre qué Q y qué Q mide esto? Entre Q igual a 1 y un Q igual a 10. Entonces, si ustedes utilizan un puente alterno con esta configuración, donde acá ponen un RC paralelo con una resistencia de ajuste, un detector, cualquiera de lo que vimos, una resistencia que por una cuestión algebraica matemática le vamos a llamar por simplicidad con la letra C, otra resistencia de ajuste A, y acá pongo la bobina que quiero determinar, que sería un RL, porque dijimos que los RLs tienen Q bajo, entonces yo tengo que utilizar un puente de Maxwell. Este puente puede medir con Q elevado, pero el error se dispara. Para evitar que se dispare el error, tengo que medir con un Q bajo. ¿Qué hago? Producto de las impedancias cruzadas tienen que ser iguales, condición de equilibrio del puente. A por C tiene que ser igual al ZB de esta rama por el ZC incógnita de esta rama. ZX es en forma binómica RL más JX, X, de la incógnita. ZB lo podría trabajar en paralelo, como esta impedancia y esta impedancia, hacer el producto de impedancia sobre la suma. Podría hacerlo así. Total son dos elementos. Pero generalmente lo que se recomienda es que cuando se ve un circuito paralelo, se trabaje con las admitancias. Entonces, básicamente, yo sé que ese ZB es 1 sobre la admitancia B que tiene esta rama. ¿Sí? Y yo la admitancia la puedo poner como 1 sobre B más J sobre 1 sobre XC. Eso es electrotecnia, digamos. ¿Se entiende eso? O sea, esta es la resistencia B. Yo saco la conductancia 1 sobre B. Esto es la reactancia capacitiva XCP. Yo voy a sacar la susceptancia capacitiva siendo 1 sobre XCP. ¿Sí? Y de ahí sumo. Sumo fasorialmente la parte real con la parte imaginaria. Entonces ya tengo expresada en forma binómica la admitancia. Hago la inversa de la admitancia y tengo la impedancia. ¿Por qué? Porque yo acá necesito poner impedancia. O sea, a partir de los datos que me dan, saco la admitancia, hago la inversa y ya tengo ZB. Si yo opero un poquito matemáticamente, esto se transforma en esto.
Entonces finalmente, y bueno, la otra impedancia que me queda, que sería la C, tengo ZX, tengo ZB, ¿sí? Esta es esta es la incógnita, y bueno, las otras son resistencias, ya que no simplemente son las partes reales. O sea que si yo a esto lo opero matemáticamente, ¿sí? Me van a quedar lo que está acá marcadito en marrón y en azul, donde yo puedo hacer igualaciones y a partir de esas igualaciones determinar cuánto vale el Rx y el Lx, que son básicamente las dos cosas que puedo determinar con el puente, siempre y cuando el factor de mérito o de calidad de la bobina sea un factor bajo, entre 1 y 10. Y ese factor entre 1 y 10, en general, para este puente vale omega Lx sobre Rx, ¿sí? Y como Rx vale esto, yo puedo directamente decir cuánto queda en función de CP y de B, que básicamente son resistencias. Entonces ya tengo determinado cuánto vale el factor Q de mérito. O sea que si yo pongo una bobina con núcleo de aire, la pongo entre estos dos bornes, el instrumento me va a decir cuánto vale la resistencia serie asociada. Fundamentalmente cuánto vale la inductancia, que es lo que para lo que me sirve el puente, y me va a dar el factor de calidad. Y ese factor de calidad que vale esto, el puente, si es digital, automáticamente hace esta operación y me dice Q igual a 2, Q igual a 2,5, Q igual a 3, Q igual a lo que sea. Si yo pongo acá un circuito, una bobina con núcleo de hierro y utilizo un puente Maxwell, va a medir. Pero como esto está diseñado para medir con Q bajos, si yo pongo una bobina que tiene un Q alto, seguramente va a medir con error. Existen puentes. Algunos se llaman puentes universales, más o menos el esquema es este que está aquí, y fíjense en que todo lo que está puestito acá con, con flechitas indicando que son resistencias variables, en definitiva son los dial que yo puedo mover. Entonces fíjense que yo tengo un DQ, dial multiplicador, un LRC multiplicador y un R3 LRC dial. O sea que son tres diales que yo tengo, que yo puedo modificar, que puedo ajustar, que puedo variar, de forma tal de determinar cuánto vale la inductancia LX, cuánto vale la resistencia Rx y cuánto vale la calidad de este equipo. Valores que puedo medir con este equipo universal, con este tipo de puente, con esta configuración, son entre 0,001 y 10. ¿Sí? En algunos casos, algunos puentes solamente puedo medir entre 1 y 10. ¿Sí? Ahora, si cambio un poco la configuración del puente con respecto al anterior, paso a tener lo que se llama el puente de High. El puente de High sirve cuando yo tengo inductancias muy altas en comparación con la resistencia. Por lo tanto, valores óhmicos de inductancia superiores con respecto a la resistencia. Eso significa que esa máquina tiene, o ese puente es capaz de medir Q grandes, Q elevado. ¿Sí? Bobinas que tengan un Q elevado. ¿Qué sería un Q elevado? Superiores a 10. De nuevo, lo que hago siempre, planteo las ecuaciones de equilibrio. A por C igual a esta impedancia por esta impedancia. Como estos dos, a diferencia del anterior, tengo dos impedancias que son formadas por elementos series, lo puedo directamente ya de entrada nomás expresarlo en forma binómica, trabajar matemática y electrotécnicamente esto, operar y llegar a estas dos ecuaciones que tengo acá. Resolviendo este sistema de ecuaciones con dos incógnitas, puedo determinar cuánto vale Rx y cuánto vale Lx a partir de los parámetros conocidos del puente. CP, un parámetro conocido. A, la resistencia es un parámetro conocido. B, es un valor óhmico que lo ajusto conocido. C, un valor óhmico que lo ajusto. Entonces, fíjense en que a partir de todos los parámetros conocidos del puente, puedo determinar cuánto vale la resistencia y la inductancia serie. Llevado a un puente, ese puente sería de este tipo.
Entonces fíjense en que yo tengo que trazar los equilibrios, tengo que trabajar con los diales multiplicadores. Esto sería un puente universal que sirve para medir, para, digamos, simular varios puentes de alterna. Entonces yo, básicamente, fíjense en que puedo hacer los ajustes necesarios y sacar los L y los RX. Y sacar también y medir el factor de calidad Q. Y esto voy a medir, voy a hacer muy buenas mediciones con bajos errores, siempre y cuando la bobina tenga un Q entre 1 y 1000, es decir, valores muy altos de Q, fundamentalmente mayores a 10, porque si bien esto mide entre 1 y 1000, pero si entre 0,01 y 10 me está midiendo el equipo anterior, a este puente lo puedo utilizar para medir valores superiores a 10. No obstante, si falla, puedo utilizar el mismo puente y tener valores aceptables de medición entre valores muy chiquitos y valores cercanos a 10. Si ahora yo quisiera medir capacidad, puede ser que esto que quiera medir tenga un tangente delta bajo o tenga un tangente delta alto. ¿Qué significa un tangente delta bajo? Que el coeficiente D es bajo, es decir, el factor de pérdida es bajo. Significa que si el factor de pérdida es bajo, tiene poca pérdida, es un circuito capacitivo de mucha calidad. Es decir, que tiene mucha capacidad para almacenar energía en el campo magnético y tiene poca disipación de pérdidas en la resistencia serie asociada, en el caso del capacitor. Por lo tanto, yo puedo medir, hacer los ajustes y a partir de parámetros conocidos, R2, R1, R3, fíjense que son todos parámetros conocidos y algunos son regulables como el R1 y como el R3, yo puedo determinar cuánto vale la resistencia Rx serie asociada, que generalmente eso es lo que menos me interesa, lo que más me va a interesar es cuánto vale la capacidad Cx, que también lo puedo determinar a partir de parámetros del puente conocidos, que el fabricante me dice, mire, yo tengo ahí en el puente un capacitor C3 de tantos microfaradios, una R1 que varía de tanto a tanto, y un R2 que varía de tanto a tanto, y un R3 de tanto a tanto. Entonces yo, a partir de los parámetros conocidos del puente que me da el fabricante, yo determino mi capacidad desconocida. E incluso más, puedo determinar los factores de pérdida. El factor de pérdida, para este caso, para este puente, sería omega C3 sobre R3. Fijémonos que cuando vimos capacitores RL paralelo, fíjense en que los coeficientes D era la tangente delta y la tangente delta estaba dada por esto. Bueno, ¿y qué más puedo hacer? Puedo determinar puentes con capacidad con tangente delta elevado. Con el mismo equipo puedo hacer los diferentes tipos de ajustes y a partir de parámetros conocidos determinar nuestras incógnitas. Entonces, cuando tengo tangente delta elevada, significa que tengo tangente de pérdidas elevados. Si tengo tangente de pérdidas elevados, significa que tengo poca calidad en el circuito que estoy por hacer la prueba. No es de mucha calidad, tiene muchas pérdidas. El de Q es elevado, la tangente de delta es elevada. ¿Sí? Así como existen puentes, ya no utilizando este puente general, sino que así como existen puentes de Maxwell, de High, les aclaro que en Alterna existen muchísimos puentes. Hay puentes de sharing muy conocidos, muy utilizados, y algunos equipos tienen esos puentes internos. Por ejemplo, en su momento, a mí me tocó llevar un equipo, cuando estaba en la parte privada, al laboratorio de la Universidad Nacional de Tucumán, donde era un equipo en realidad que se lo utilizaba para medir tangente deltas y se lo utilizaba como capacímetros, es decir, para medir capacidad. Cuando medíamos como capacidad, se lo utilizaban como capacímetros en la empresa, medía bien, pero cuando queríamos medir tangente delta fundamentalmente en las estaciones transformadoras,
me daban tangente deltas, nos daban tangente deltas, que es un número, es adimensional, pero muy alejado de la realidad, de lo que uno más o menos tiene en mente, cuál es el verdadero valor. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando se lo sacaba de esas estaciones y se lo llevaba a laboratorios, y uno hacía pruebas con el equipo tangente delta, tenía valores mucho más cercanos a la realidad sobre el mismo equipo o sobre el mismo dispositivo en el cual hacíamos la medición. En la estación transformadora nos daba horrible el valor y en los laboratorios nos daba muy bien. Bueno, internamente, no sabemos cuál era el problema, pero internamente ese equipo tenía un puente de sharing, que es un puente para medir capacidad. Y esos puentes sharing tiene en sus ramas conocidas capacitores. Cuando se lo ponía en la estación transformadora, el campo eléctrico, la estación transformadora básicamente hay campos eléctricos y magnéticos. En las zonas que tengo alta tensión, poca corriente, tendré intensos campos eléctricos y bajos campos magnéticos. Y en la zona que tengo baja tensión y mucha corriente, tendré al revés, más campo magnético y menos campos eléctricos. Entonces, cuando uno lo pone al equipo, tanto la persona como el instrumento, el equipo está sumergido en ondas electromagnéticas que, dependiendo de la zona, puede tener más tensión o menos tensión. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que los capacitores de las ramas que tenían estos dispositivos se cargaban, o sea, de forma tal que había un campo eléctrico que lo afectaba a los capacitores internos del puente, y eso hacía de que uno no pueda regular bien y los valores de capacidad que obteníamos eran totalmente distorsionados. Supongamos que conocido era la capacidad, no sé, C3, que es la que está aquí, la C3, y cuando nosotros hacíamos las pruebas, como ese C3, ese valor se afectaba al estar sumergido en los campos eléctricos y magnéticos, el valor CX que nos daba era cualquier cosa, y la tangente delta, que viene a ser con DX, que nos daba era cualquier cosa. Entonces, bueno, ese equipo se lo terminé utilizando para medir capacidad y no así para medir tangente delta. Con tangente delta no funcionaba. Por supuesto eran equipos analógicos, ¿no? De más o menos de este tipo, de esta formita, con ciertos displays, con escalas, con agujas, y uno hacía la prueba haciendo una serie de equilibrios, tratando de encontrar un equilibrio. Eso es lo que existía hace varios años atrás. Hace ya unos 5 o 10 años, 10 más, 10, 15 años para aquí, con todo este advenimiento de la electrónica, lo que tenemos ahora son estos tipos de puentes, que son medidores digitales RLC, ¿sí? Algunas veces lo van a encontrar con medidores digitales CRL, por ejemplo. No importa, básicamente miden resistencias, inductancias y capacidad. Trabajan con un sistema, una banda de frecuencia que va desde los 12 Hz hasta valores de frecuencia muy elevados. Hay algunos que a mí me gustan mucho, que son los G-Winsk, marca muy conocida, que también son marcas de osciloscopio. Nosotros en el laboratorio de la universidad tenemos uno de estos, un G-Winsk, y fíjense en que cuando le puse dos ejemplos, en un caso, cuando queremos medir las inductancias, fíjense en que me dice cuánto vale Q, cuánto vale Rx y cuánto vale la inductancia que yo quiero determinar. Mide tantos nanohenrios, esto mide tantos miliohmios, este es el ángulo de desfasaje eléctrico, phi, incluso me dice cuánto vale Q, factor de calidad o factor de mérito de esa bobina, si estoy midiendo una bobina. Y fíjense en acá, si estoy midiendo un capacitor, me dice cuánto es la capacidad en la unidad que sea, en el submúltiplo que sea, en este caso picofaradio. Fíjense con la cantidad de cifras decimales que mide, fíjense en la cantidad de cifras significativas que tiene esto, cifras que son perfectamente medidas. O sea, este equipo mide valores muy bajos en picofaradios, que son 10 a la menos 12,
pero mide en picofaradio con 4 cifras decimal después de la coma, o sea que mide hasta las 10 milésimas. Y fíjense en que también me indica cuánto vale D, que ese D, el factor de calidad, que es en este caso, en el caso de los capacitores, directamente proporcional a la tangente delta. Entonces, cuando le digan a ustedes cuánto vale la tangente delta y ustedes estén midiendo un circuito capacitivo, bueno, el factor este D que le den, esa es la tangente delta. Si el circuito tiene predominancia capacitiva. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, digamos, en los puentes estos de corriente alterna, digamos, los resultados que obtenemos es no solo el valor de la inductancia o de la capacitancia, sino también obtenemos el factor Q en el caso de las bobinas y el factor D, que es el de pérdida, en el caso de los capacitores. Los instrumentos digitales actuales te dan en ráfaga de segundo, hacen la lectura, procesan y te entregan en el display. Ya prácticamente todos hacen lo mismo, te entregan todo, L, Q, R y demás. Antes, algunos solamente te determinaban este, inductancia y capacidad y nada más. Y vos los otros los tenías que determinar a partir de esto que está aquí, con estos equipos. Vos tenías que saber que estos equipos, conectados de cierta manera, representaban este puente y saber qué resistencia, en qué aguja, en qué reloj fijarme. Entonces yo quería modificar R1, entonces yo sabía que R1 que está acá era el dial de este circuito, el RC. Entonces yo tenía que hacer modificaciones acá y fijarme en equilibrios en esta aguja. Después lo mismo tenía que hacer con el otro dial que está acá, en el R3. Entonces yo iba fijando los valores de R, acá me iba diciendo cuál es el valor que he puesto, en definitiva, para lograr los equilibrios y ajustando todas estas perillas selectoras y logrando los equilibrios en los relojes, podía determinar cuánto valía mi R1, mi R3, mi R2, suponiéndose 3 conocidos, ¿sí? Y de Y, forma tal que cuando yo mueva estos diales, estas perillas selectoras, en algún punto esto me marque cero. Ese detector me marque cero. y esos Entonces, medidores que, cuando perdón, eso, cuando eso ocurría, yo tenía que ponerme después a hacer el cálculo. Yo tenía que decir, bueno, R2 me dio tanto, R1 me dio tanto, R3 me dio tanto, cuando el galvanómetro se marcó cero. Entonces yo lo tenía que determinar al RX. Yo lo tenía que determinar al CX. ¿Sí? O sea, estos equipos me daban los valores de ajuste y con los valores de ajuste para el galvanómetro marcando cero, yo determinaba, aplicando estas ecuaciones que son propias a este puente, determinaban los RX, los CX, los DX. Lo mismo pasaba con teña bobina. La diferencia, Raúl, es que ahora estos digitales, todas estas operaciones ya vienen incorporadas en el algoritmo matemático que tienen los procesadores. Entonces ellos directamente cuando uno hace la medición, uno conecta, automáticamente se hace un auto-seteo, un auto-ajuste de los valores, esos valores pasan al algoritmo matemático, lo procesan y en cuestiones de segundos, menos de segundos, te entregan todo. Hoy en día básicamente vas con dos fichitas, conectas en los terminales del circuito capacitivo, del circuito inductivo y te entrega todo. Porque ya todo lo que antes se hacía a mano, ahora lo hacen digitalmente y en cuestión de segundos los puentes. claro, eso quería preguntar también, estos medidores digitales, digamos, el algoritmo que llevan adentro, ¿a cuál puente corresponde o puede uno elegir, digamos, el puente de Maxwell, de Hay o el de Schering? Claro, de alguna manera son todos los puentes en uno, digamos. Estos te miden, si son puentes de alternas, te miden eh,
digamos, dependiendo del valor que ellos toman cuando vos conectas el equipo a la carga que es tu incógnita, ellos es como que automáticamente seleccionan la configuración de puente que mejor se adecua para tener el menor error. ¿Sí? Entonces, si tengo yo conecto y el equipo entiende de manera inteligente, en forma automática, entiende que los valores, digamos, son correspondientes, por ejemplo, un factor de calidad elevado, la configuración interna, que no te lo dice en el display, Maxwell, High, Sharing, pero la configuración que eligen internamente el equipo, inteligentemente el equipo, es la que mejor se adecue para los valores que yo tengo. ¿Sí? Entonces es un puente High, Maxwell, Sharing y todos los puentes que a vos se te ocurran eh, en un solo puente digital. Claro, se debe fijar si es una inductancia baja, elige puente de Maxwell; si es una inductancia alta, elige puente de Hay; y si es una capacitancia, digamos, ya elige el puente de Sharing. Eso debe ser. O Eso, sea, internamente hace eso. internamente hace eso. Claro. Y te entrega todo, todos los parámetros. Lo que antes vos calculabas y que vos tenías que hacer el ajuste a mano y tardabas bastante en hacer las mediciones, esto vos los conectás y en menos de un segundo te entrega todas las mediciones. Ahora, ¿cuál es el Increíble, problema? ¿no? Que a veces se descalibran los puentes, caso que nos ha pasado en la tecnológica. Una vez con el ingeniero Miguel Esteve de Electrotecnia 2, hace muchos años, porque ese equipo lo manda, en ese momento él era el JTP de esta materia de instrumentos, y él manda en la época de la acreditación a que se compren los equipos estos digitales. Nosotros compramos un G-Winston y medía muy bien. Y un día en el laboratorio, trabajando, que era nuevo, no teníamos demasiada información, eh, con el que era antiguamente el jefe de laboratorio, bueno, hacemos las pruebas y se descalibra y medía cualquier cosa, cualquier cosa. No tan solo que te daba valores de L malos, sino valores de Q malos. Sí. Uno ponía una bobina con núcleo de hierro y en la bobina con núcleo de hierro es esperable tener este Q alto, no le daba Q bajo. Fíjate acá, te está dando un Q de 59,11. ¿Sí? Entonces eso ya seguramente esa medición puede corresponder a una bobinita con núcleo de hierro. Si fuese una bobinita con núcleo de aire, te va a dar un Q mucho más bajito. Entonces ponerle, nosotros poníamos con aire y esperábamos un Q bajo y nos daba un Q alto. Veíamos la placa de la bobina y nos decía que tenía, en base a las vueltas, en base a la sección, en base a todas las características, una determinada inductancia, y nosotros medíamos cualquier inductancia. Después calibrar el puente es todo un tema. Cuando se descalibra, calibrarlo es todo un tema. Difícilmente lo vas a poder calibrar. Lo que ya tenés que hacer directamente, que es, yo creo, la situación en la que está el puente de nosotros, hay que llevarlo ya a los laboratorios de metrología, llevarlo al laboratorio de la UNT o llevarlo al laboratorio que está en el ITA, el Instituto Tecnológico, el Instituto de Tecnología Aplicada de Santiago del Estero, o llevarlo al laboratorio de metrología de la UBA, que ellos te hacen el diagnóstico y vos pagas una plata por ese diagnóstico y después te hacen las calibraciones. Y las calibraciones te las hacen con puentes que son mucho más sofisticados que esto, también digitales y a veces miden con 7, 8 cifras decimales. Pero esto que está acá es el último grito de la moda. ¿Alguna otra pregunta? Lo que ya quedaría por hacer o por ver ya las siguientes clases es el día martes, el día jueves es feriado. Así es, ¿no? Jueves 24 es feriado. Así que el día 17 lo que estaríamos haciendo es hacer el práctico de esto. El día 25 sería el examen.
y ya la semana que viene arrancaríamos con otro tema. Ya tenemos que entrar en el tema 8, que si mal no recuerdo son transformadores de intensidad. Después tema 9, puesta a tierra. Tema 10, medidores. Tema 11, analizadores de calidad de energía. Que ya son, todo esto es un tema del segundo parcial. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Si no hay dudas, no hay preguntas, entonces te damos por finalizada la clase. Y ustedes, bueno, a los que están por rendir ahora física, suerte. Y ya nos vemos el día martes y evacuamos dudas que tengan, no tan solo de esto de puentes, sino también de algunas duditas que tengan con respecto al examen, al práctico evaluativo del 25. Perfecto, profe. Bien. Gracias, profesor. Bueno, chicos, ya enseguida le estoy pasando la diapositiva por el grupo. Bueno, dale. Muy bien, chicos, que estén bien. Gracias, buenas noches. Igualmente. Gracias. Ponemos la asistencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pongan la asistencia. Sí. Ya Listo. está, a partir de las 8:30 está habilitado. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.